Hola mi gente, Dios les bendiga a todos. Un saludo para todos ustedes en este nuevo día. Me alegra mucho estar otra vez por aquí para compartir una nueva enseñanza del libro de los Salmos. En este día vamos a estar analizando el Salmo capítulo número 18. Pero no sin antes, primero enviar unos saludos a todos ustedes, darles las gracias por los comentarios que me dejan, por las apreciaciones, cuando a veces he puesto alguna tarea, me han contestado muy respetuosamente y eso me alegra saber que ustedes también tienen ese interés de conocer más de esta palabra. Así que reciban mi saludo en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Antes de empezar a analizar el Salmo, voy a decirles lo siguiente, y es que este Salmo capítulo 18 es uno de los más extensos. Hay otros también que lo acompañan en este grupo de los salmos un poco más largos. Este tiene 50 versículos. Por tal razón, vamos a analizarlo en dos partes. La primera parte la vamos a hacer del versículo 1 al versículo 25 y la segunda parte diría del 26 al 50. ¿Estamos? Entonces, en esta primera parte vamos a estar analizando 25 versículos de este libro, o más bien de este capítulo 18 de los Salmos. Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a decirle a Dios que nos hable a través de esta palabra. Amado Dios, en este nuevo día estamos delante de tu presencia dándote las gracias porque tú nos das esta oportunidad de sentarnos para estudiar esta palabra, porque nos das la fuerza, nos das la sabiduría, el entendimiento para poder comprender lo que está aquí escrito. Te pido por cada uno de nosotros que esta palabra nos llegue al corazón, nos transforme la mente y nos haga nuevas criaturas también a través de ella. Bendícenos a través de esta palabra, bendice a todos los que nos van a ver el día de hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien, ahora sí, entremos entonces en materia. Vamos a entrar a analizar el Salmo capítulo número 18, el cual lleva por título Acción de gracias por la victoria. Tiene aquí entre paréntesis una referencia al segundo libro de Samuel, capítulo 22, del versículo 1 al versículo 51. Y el subtítulo dice, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Y dice aquí, entonces dijo, el Salmo 18 es una oración de acción de gracias, en donde el salmista está celebrando la fortaleza, la protección y la fidelidad de Dios. En este capítulo el salmista está expresando su reconocimiento por la intervención divina en momentos del peligro o en los momentos de aflicción que él vivió, por la protección que Dios le ha brindado en medio de las grandes dificultades y de las adversidades de su vida. Este es un salmo donde él está expresando todo ese agradecimiento porque Dios le ha guardado en los momentos más duros que él ha tenido que atravesar. Este hermoso salmo deberíamos de leerlo, meditarlo y memorizarlo porque al igual que el salmista, a nosotros también Dios nos ha librado de nuestros enemigos. Hemos visto la mano protectora de Dios en nuestra vida. Y yo quisiera dejarles ese desafío a todos ustedes. El desafío es para que lo lean detenidamente y para que se lo aprendan de memoria. Vamos a ver quién se lo puede aprender de memoria. Vamos a dividir este salmo en estrofas también, como lo hacemos con los anteriores. Y la primera estrofa la vamos a dividir del versículo, perdónenme que por aquí ya usé el corrector o el marcador, del versículo número 1 al versículo número 2. Esa sería la primera estrofa. La segunda estrofa iría del versículo número 3 al versículo número 6. En la parte de arriba, ahora bajo la Biblia tranquilos, va del versículo número 7 al versículo número 15. Pero este sí es un poco más largo. La cuarta estrofa va del versículo 16 al versículo número 19, que sería en la parte de atrás de la hoja. Aquí bajémonos entonces para que lo veamos con más. Aquí. Hasta aquí iría la cuarta estrofa. La quinta estrofa va del versículo número 20 al versículo número 30. Y bueno, vamos a ver. La sexta estrofa del versículo 31 al versículo 45. Prácticamente es como todo el bloque.
al versículo 45 y la última estrofa del 46 al 50. Voy a ponerla a este lado. Muy bien. Aquí acabo de dividir entonces el Salmo en diferentes estrofas. Ustedes saben que a mí me gusta siempre hacer esto por una razón. Es mucho más fácil de comprender y de analizar lo que el salmista estaba diciendo. Ahora sí, vamos a entrar en materia. El primer versículo, en estas primeras líneas del poema, vamos a encontrar algo bien claro que deja el salmista, y es que él está reflejando su amor por el Señor. Y es así como él empieza entonces el Salmo. Él dice, te amo. La primera palabra que él escribe en el primer versículo es te amo. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Creo que esa frase lo dice todo. Él expresa su amor por Dios y termina diciendo fortaleza mía, o sea, mi ayuda. Fortaleza mía sería mi ayuda. Esto expresa ¿qué? La seguridad que él siente en Dios, porque dice que él es su fortaleza, su ayuda. En el versículo 2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. En estas palabras que el salmista está escribiendo aquí, él está alabando a Dios. ¿Por qué? Por una razón. O él está diciendo algo bien interesante de eso, que él es roca, que él es castillo y mi libertador en la primera frase. Él está tratando de decir que el Dios que él adora, el Dios que él sigue, el Dios que él tiene, es un Dios estable. Es un Dios que no se cae, es un Dios que es firme. Miremos las palabras que él usa. Él está usando roca, castillo y libertador. Esas palabras seguramente aluden al hecho de que los dioses de los hombres tienden a caerse. Ustedes no sé si recuerdan aquella historia de lo que sucedió con el dios de los filisteos llamado Dagón. Esa historia que sucedió por allá mucho antes de que David estuviera en Exena. Dice que el arca de Dios la pusieron los filisteos al robarla, la ponen en el mismo lugar donde está el dios de ellos, que es Dagón, y se van. Al otro día que regresan, se dan cuenta que Dagón está postrado delante del arca. Lo vuelven a levantar, lo ponen de pie, y una vez más se van, lo dejan allí con el arca, y al otro día que vuelven otra vez, se dan cuenta que Dagón está decapitado. Le cortaron las manos y también le cortaron su cabeza. Entonces, eso quiere decir que el dios de los filisteos y el dios de los paganos son dioses que se caen, son dioses que no permanecen. Y seguramente David había escuchado esa historia y otras más, de que el Dios de Israel es un Dios que nunca se cae, es un Dios firme. Por eso habla de roca, por eso habla de castillo, habla de que Él es el libertador. Pero también sigue diciendo, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Vuelve a utilizar la expresión fortaleza mía, o sea, mi ayuda, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y mi escudo es mi protector, el que me defiende de los ataques de mis enemigos. Y Él es la fuerza de mi salvación. Ojo con esta palabra fuerza. La palabra fuerza aquí en el hebreo viene de una palabra que es queren. Y queren quiere decir cuerno. Ese cuerno que usaban tanto para ungir a un rey, a un profeta, a un sacerdote, ese cuerno simbolizaba poder. Entonces, cuando dice, y la fuerza de mi salvación, lo que está diciendo es el poder que tú tienes para salvarme. Mi alto refugio, qué bonito esta expresión. Mi alto refugio era un lugar alto, un lugar inaccesible para los enemigos. Y es por eso que él está usando esa imagen para referirse poéticamente a que Dios es el lugar donde él se puede esconder seguramente. Versículo número 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Invocaré a Jehová, quien es digno. Esa primera frase, la palabra invocaré en el hebreo es kará. Y kará, como dato curioso, este verbo no está conjugado a tiempo futuro, como lo leemos aquí en el español, que es invocaré. En el hebreo, este verbo está conjugado en un tiempo presente y quiere decir invoco. O sea, en todo momento él llama a Dios y le va a expresar su alabanza. Y esta no es una invocación pasiva. Aquí él no habla de llamar a Dios suavemente. Él no está hablando de llamar a Dios de pronto así muy pasito, muy suavecito. No, él habla de levantar la voz, de gritar si es posible. Y la pregunta aquí es ¿por qué lo hace de esa manera? Lo que él desea es que muchos otros lo escuchen y también se unan a él en esa expresión de alabanza.
invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y termina diciendo el versículo 3, y seré salvo de mis enemigos. Aquí también en este seré ocurre exactamente lo mismo como con el verbo anterior en el hebreo, y es este verbo aquí en hebreo es yashá, y quiere decir amparar o ayuda, y aparece también conjugado en tiempo presente. No dice seré, sino que dice soy. Entonces se leería como, y soy salvo de mis enemigos. O sea que el Señor lo guarda siempre de todos aquellos que quieren hacerle daño. Versículo número 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Cuando habla de que me rodearon ligaduras de muerte, este versículo, el salmista está describiendo lo que significa para él haber experimentado la muerte de manera cercana. Esta situación que obviamente a cualquier ser humano le produce tristeza, le trae dolor. Entonces él habla de que lo rodearon ligaduras de muerte porque seguramente se había enfrentado a esta situación. Recordemos lo que ocurrió en aquel momento cuando Betsabé, la mujer de Urías, después de que ellos caen en pecado, ella queda embarazada. Pero resulta que ese niño que nace, porque el niño nace, pero no tiene muchos días de vida, el niño muere. Y aunque David pidió y ayunó y habló desde la sinceridad con Dios para que Dios le perdonara ese acto, sin embargo, el juicio ya estaba decretado. Voy a subirlo para que sigamos mirando. También recordemos la escena donde su amigo Jonatán muere, donde su amigo Jonatán pierde la vida, y eso le dolió muchísimo a David. Eso le dolió profundamente. También recordemos el momento en que murió Absalón. Absalón, su hijo, tenía una cabellera muy larga y mientras huía de los enemigos, su cabellera se quedó enredada como en unos espinos, en unas ramas, y entonces llegaron los arqueros y lo atravesaron con unas flechas. Quiere decir entonces que David en este versículo ya habla de algo que él ha vivido. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Torrentes de perversidad. Eso de torrentes es arroyos, como un río lleno de perversidades o maldades, como una cantidad de cosas que se le vinieron encima que le produjeron gran temor. Esa es una metáfora que él está usando para describir la maldad que él percibe. Los torrentes de perversidad que lo atemorizaron. Versículo 5. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Ligaduras del Seol, aquí está usando la expresión muy similar a las ligaduras de muerte. Ligaduras del Seol, este lugar Seol, ya sabemos que es el lugar de los muertos, que se siente él prácticamente ya como que está a punto también de llegar allá. Está hablando de todas esas experiencias que lo rodean acerca de la muerte. Esos momentos tan difíciles que tuvo que atravesar. Me tendieron lazos de muerte. Aquí dice, eso significa que sus enemigos le tendían trampas constantemente. Sabemos pues que David tenía muchos enemigos. Y, por ejemplo, pensemos en la familia de Goliat, un ejemplo. Pensemos en que Goliat tenía una familia. ¿Qué pudo haber pensado en la familia de Goliat después de que David lo derrotó de esa manera ahí en el valle de Ela? Seguramente lo odiaban, y no solamente a Goliat, sino a todos aquellos que David tuvo que destruir. Ellos también tenían sus familias o amigos o conocidos, y eso les produjo, de cierta manera, un sentimiento de odio y de venganza hacia David. Por eso él dice que le tendieron lazos de muerte, que había muchos enemigos de él ahí buscando su caída. Versículo número 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En mi angustia invoqué a Jehová. Eso quiere decir que cuando él estaba angustiado. La palabra angustia aquí, yo ya les había explicado en otro capítulo, que tiene una connotación interesante, un significado bien interesante, y es estrecho. Él se sentía estrecho, se sentía como que entre más conflictos, más problemas, más adversidades, como que se iba estrechando más, y eso le producía gran angustia. Eso es algo similar como cuando usted y yo no sabemos qué hacer, qué decisión vamos a tomar, donde no sabemos qué decisión debemos de tomar en ese momento. Estamos estresados, angustiados,
con ansiedad, hasta nos enfermamos, ¿verdad? En mi angustia, ¿qué hizo él? Invoqué a Jehová. Eso es lo que debemos de hacer. Que en ese momento de angustia, en ese momento de dolor, en ese momento donde no sabes qué hacer, invoca a tu Dios, llama a tu Dios, clama a Él. Y entonces cuando clames a Él, ocurrirá lo que dice Él, aquí en la segunda parte del versículo 6. Él oyó mi voz, desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Él oyó mi voz. Desde su templo Él escuchó mis lamentos, escuchó mi clamor. Y mi clamor, dice Él, fueron oídos delante de sus oídos. Sus oídos estuvieron prestos para escuchar estos gritos de dolor, estas palabras de mucho, pero mucho dolor, de aflicción. Porque eso es lo que tenemos que tener claro nosotros, que cuando clamamos a Dios, Él nos oye. Cuando tú hablas con Dios, cuando tienes ese momento de oración, de intimidad con Dios, debes estar seguro de eso. Dios a ti te escucha. Dios escucha tu clamor. No lo olvides. Vamos a bajar al versículo número 7, que aquí entraríamos en la tercera estrofa. Versículo número 7 al versículo número 15. En este pasaje veremos lo que sucedió cuando el salmista clamó a Dios. El Señor responde al clamor de su pueblo. Él no toma una actitud pasiva frente al clamor de los hijos, sino todo lo contrario. La oración del salmista ha desatado la ira divina contra sus enemigos, la ira de Dios contra todos los que le hacen mal a David. Dios se está preparando para entrar a la batalla. Y hay algo bien interesante de esta estrofa del 7 al 15, y es que mientras vamos analizando que es un poco complejo el tema de la interpretación, ustedes se van a dar dando cuenta que va hablando de manera profética y apuntando a dónde, hacia el advenimiento, hacia al momento en el que el Señor aparecería en nuestra historia. La tierra fue conmovida, versículo 7, y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Eso de que la tierra fue conmovida y tembló, la tierra toda se conmovió y sintió la presencia divina, pues sus cimientos se estremecieron. Cuando dice que se estremecieron o se conmovieron los cimientos, Él está refiriéndose aquí tal vez metafóricamente a un gran temblor de tierra. Lo que no sabemos con exactitud es si en aquel tiempo pudo ser un terremoto literal o posiblemente está hablando de ese momento en que los cimientos se estremecen porque la presencia de Dios está a punto de descender. Entonces es bastante complejo interpretarlo o darle como una apreciación clara y decir esto fue lo que sucedió. Podemos dejar entonces en el aire esa interpretación. Pero sí podemos decir que David está hablando de que los cimientos se conmueven ante la presencia de Dios. Todo lo que existe en la naturaleza se tiene que conmover delante de la presencia de Dios. Y se estremecieron porque se indignó Él. Aquí dice que aquel movimiento fue producido por la furia o la ira de Dios, porque Dios estaba indignado. Versículo número 8. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Humo subió de su nariz. Esta es una manera de decir que Dios estaba realmente muy enojado o muy indignado. ¿Han visto ustedes que cuando nos enojamos hasta nuestra respiración se agita? Algunos hasta resoplan, algo muy similar a lo que hacen las bestias del campo cuando están muy enojadas. Esta expresión la está usando Él para decir que Dios está muy enojado. Y de su boca fuego consumidor. Esta frase alude a las manifestaciones de Dios a través de los fenómenos meteorológicos, a esos fenómenos geológicos en los que Dios puede actuar desde la naturaleza. La voz de Dios se asocia con los truenos y se van a describir también los relámpagos como sus flechas, o los rayos como sus flechas, sus saetas, como las armas que utiliza para combatir a los malos. Para ellos los truenos o los rayos eran una manera de describir la potente voz de Dios. Así es más o menos como ellos lo entendían, que cada vez que tronaba o cuando caían rayos, ellos asumían que era la voz de Dios que se estaba escuchando. Y la última parte del versículo número 8 dice, carbones fueron por él encendidos. Pongámosle mucha atención a esta expresión.
Esta frase está representando ¿qué? El poder de Dios, ese poder de Dios que enciende lo que sea. ¿Cómo lo podrían representar ellos en esa época? Creo que de la misma manera como lo dice en la frase anterior. Cuando Él habla, de su boca sale fuego consumidor. Y otra cosa que debemos de tener claro es que como este es un salmo que se entonaba, que se cantaba, hay frases que se van a repetir haciendo las veces como de estribillo o de coro, más bien, haciendo las veces de coro donde reposa la fuerza del salmista, donde él quiere que se haga énfasis. Entonces esta primera frase, carbones fueron por él encendidos, se va a utilizar como una especie de coro donde la gente hacía bastante fuerza después de cantar las siguientes frases. Versículo 9. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Inclinó los cielos. Eso de que inclinó los cielos, eso significa que el Señor abrió los cielos. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué abre los cielos? Él lo dice, para descender. Y descendió. Aquí donde ya podemos entrar a analizar lo que les decía acerca de la profecía. Y había densas, ¿qué? Densas tinieblas debajo de sus pies. Aquí el salmista trata de decir que en el cielo todo está rodeado de luz, pero una vez el Señor desciende, se encuentra con una total oscuridad. Esto lo podríamos interpretar como la oscuridad que hay como consecuencia del pecado del hombre. El Señor se tiene que enfrentar a una oscuridad. ¿Por qué? Porque el hombre está perdido totalmente en su pecado y en su maldad. Versículo número 10 dice, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Eso de que cabalgó sobre un querubín, eso lo podemos interpretar como que el Señor desciende rodeado completamente de ¿qué? De alabanza y de adoración. ¿Por qué digo esto? Porque los querubines, según el texto del Apocalipsis y también del profeta Isaías capítulo 6, son los seres más cercanos a la presencia de Dios que todo el tiempo le están diciendo santo, santo, santo. Isaías describe que estos tenían 6 alas, que con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus rostros y con 2 volaban, y que constantemente le estaban diciendo ¿qué? Le decían a él que él era santo. También podemos relacionar eso de que cabalga sobre los querubines como con ese momento en que la presencia de Dios reposaba entre las alas de los querubines en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión. Ese lugar que Dios le había dicho a Moisés que construyera para él reposar en medio de su pueblo. Había un mueble bien especial, creo que el más importante de todos, que era el arca del pacto o el arca de la alianza, y en la tapa del arca, en el propiciatorio, habían 2 querubines hechos completamente de oro que se juntaban el uno al otro en sus alas. Y justo en ese punto donde las alas de los querubines se tocaban, allí, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer el incienso y a ofrecer pues todo el sacrificio y a pedir misericordia por el pueblo, la presencia de Dios descendía justo en las alas de esos 2 querubines. Y cuando esto ocurrió, había fiesta. Cuando esto sucedía, había fiesta en el pueblo. Entonces, cuando habla de que él cabalgó sobre un querubín y voló, está haciendo referencia como a ese momento en que el Señor desciende, en que Él promete descender, en que Él promete volver, regresar a su pueblo. Y voló sobre las alas del viento. Vuelve y usa la metáfora, que quiere decir que se mueve en todas las direcciones sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el viento puede dirigirse al rumbo que Él desee. No tiene un rumbo fijo, no es como que voy a ir allí y me quedo ahí estable, no, sino que Él desciende y abarca a todos los confines de la tierra. Lo que está diciendo aquí, voló sobre las alas del viento, o sea que se dirige en la dirección que Él desea dirigirse, hacia donde Él se quiere mover, no hay ningún problema. Versículo número 11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Vamos a ponerle mucho cuidado a este versículo número 11, que a primera vista tal vez no es que se entienda muy bien, pero para poder comprender el contexto o hacer un análisis profundo o una interpretación correcta de este versículo 11, se debe leer completo, no lo podemos leer por líneas, porque si no, no lo vamos a entender. Lo vuelvo y lo repito. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Esta frase lo que quiere decir es que Él estaba oculto. En medio de las tinieblas que le rodean, Él se ocultó. O sea, no se reveló completamente hasta el cumplimiento del tiempo. ¿Está hablando de quién?
quién se reveló después de un tiempo y quién permaneció también así como de manera oculta durante un tiempo. El pueblo de Israel constantemente le pedía al Señor que le hablara, que le revelara su nombre, que querían conocerlo, que querían saber quién era Él. Sin embargo, Él simplemente dejaba ver algunas manifestaciones de su gloria, pero no se manifestaba en su totalidad. Entonces ellos se preguntaban qué era lo que pasaba. Pero en el momento en que el Señor aparece en escena, que aparece, que se da a conocer, que se da su nacimiento a través de una virgen, a partir de ese momento como que ese velo fue quitado. ¿A ustedes no les parece muy familiar que la Biblia no nos relate mucho acerca de la vida de Jesús en sus primeros años de vida? La Biblia solamente nos cuenta en el periodo en el que Él nace, ese momento en que Él está recién nacido, y también nos cuenta algo de cuando Él va al templo a los 12 años de edad, pero no nos dice, no nos cuenta más, no nos dice qué pasó después de eso, sino hasta el momento en que Él ya decide hacer público su ministerio. ¿Por qué estaba oculto? ¿Cuál era el propósito de permanecer así como tan oculto? Ese versículo 11 está hablando de eso, que puso tinieblas por su esconder, o sea, permaneció oculto por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, no se dejó ver sino hasta el momento en que Él debía de darse a conocer. Por el resplandor de su presencia, el versículo 12 dice, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes, por el resplandor de su presencia. Esta frase se puede interpretar como la gloria resplandeciente de Dios que brilló, que rompió, que disipó toda tiniebla, que quitó todo el velo, que se reveló completamente su majestad, su gloria. ¿Para qué? Para que los hombres lo pudieran ver, para que lo pudiéramos conocer. Y eso fue lo que pasó, que se dio a conocer a nosotros. Y por eso hoy le alabamos y por eso hoy le seguimos, porque se da a conocer. En el versículo 12 vuelve y repite la frase de granizo y carbones ardientes, muy similar a la que ya habíamos analizado, que les había dicho de que se convierte como en un coro. Versículo 13 dice, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Voy a subirlo un poco más. Cuando habla de que tronó en los cielos Jehová, esto quiere decir que se escuchaban fuertes truenos, que para ellos era una manera de decir que era la voz del Señor. Estaba hablando el Señor, y el Altísimo dio su voz, dice él. Hace alusión nuevamente a ese sonido que se produce cuando se escuchan los truenos. Entonces lo asumen como que es Dios dando su voz, hablando. Y granizo y carbones de fuego. Otra vez repite la misma frase, el mismo coro, granizo y carbones de fuego. Versículo 14. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. ¿Qué quiere decir eso de que envió sus saetas? Estas saetas de las que habla aquí David no habla tanto de las flechas que usaban los arqueros, no, sino que él se está refiriendo, recuerden que está hablando de un momento como el que Dios está moviendo la naturaleza. Entonces, cuando habla de saetas se refiere directamente a los rayos que caen, esos rayos que dispersan, mire, y su saeta los dispersó. Cuando ustedes escuchan que cae un rayo, normalmente lo que hacemos nosotros es huir de eso, ¿verdad? No hay quien se pueda como sostener cuando escucha que cae un rayo muy cerca, eso estremece, eso hace que la gente como se disperse, que trate de esconderse. Es lo que está pasando aquí. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y ¿qué? Y los destruyó. Esos relámpagos son los destellos, esos destellos de su gloria, de su fulgor, esos destellos de su presencia que delante de todas las tinieblas, esas tinieblas no pueden hacer nada, sino que se tienen que desaparecer, tienen que huir delante de los relámpagos de los que habla David. Dice, y los destruyó, ya no estarán más delante de su presencia. Voy a subir un poco más, entonces, para que analicemos el versículo 15, voy hasta ahí. Bien. Para entender el versículo 15 hay que hacer exactamente lo mismo que hicimos en un versículo anterior, que es de leerlo todo. Y dice así, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. En otra versión dice, enviaste, Señor, tu reprensión con un soplo de tu nariz, un viento fuerte que dejó el fondo del mar a la vista.
las bases de la tierra quedaron al descubierto. Creo que es mucho más fácil de entender en esa versión. Este versículo describe una imagen poderosa y poética que está destacando el control y la autoridad de Dios sobre toda la creación. La referencia a los abismos de las aguas, que no es más que el mar y los cimientos del mundo, está sugiriendo una manifestación del poder divino, donde la intervención de Dios es muy significativa, es tan significativa que incluso los elementos más poderosos y los elementos más fundamentales de la tierra son afectados y puestos al descubierto por su voluntad. Eso es lo que está diciendo acá, que todo cuanto existe en la creación, todo cuanto existe ha sido formado y creado, ¿por qué? Por el aliento de Dios, por el poder de Dios, por la palabra de Dios, que en últimas es la que se encarga de crear absolutamente todo. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, dice él, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Muy bien. Versículo 16. Bueno, aquí ya vamos a entrar a la cuarta estrofa. Del versículo 16 al 19. Dice el versículo 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Cuando dice que me envió desde lo alto, lo que quiere decir es que el Señor lo vio desde las alturas y extendió su mano para tomarlo. Y me sacó de las muchas aguas. Las muchas aguas tal vez se refieren al caos que él sentía por causa de ¿quiénes? De sus enemigos. Versículo 17, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Cuando habla de que me libró de mi poderoso enemigo, posiblemente está hablando o haciendo una referencia ¿a quién? Al subtítulo del Salmo. En el subtítulo del Salmo dice que Jehová le libró de mano de todos sus enemigos y de mano de ¿quién? De mano de Saúl. Ese poderoso enemigo pudo ser el rey Saúl, del que David constantemente huía porque éste lo quería matar. Y la última parte dice, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que ¿qué? Eran más fuertes que yo. De los que me aborrecían, porque eran mucho más fuertes. Aquí ya abre más el concepto, en el que ya no incluye solo una persona, sino que habla de todos los que le odiaban, de todos los que le querían hacer daño, y dice él que se sentía mucho más débil que ellos, o sea, como que había perdido de alguna manera la esperanza de sentirse fuerte delante de sus enemigos. Versículo 18, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Eso de que me asaltaron en el día de mi quebranto, quiere decir cuando yo estaba en dificultades, en aflicción, cuando estaba en el momento más difícil de mi vida, mis enemigos decidieron atacar. Aquí en Colombia nosotros tenemos una frase para definir esos momentos. Aquí decimos, al caído cáele. O sea que estando en aflicción, estando en pruebas, estando en momentos difíciles, aparece otro para hacerle más daño. Eso es lo que dice David, que lo asaltaron o que le cayeron los enemigos en el momento más difícil de su vida. Muy bien, vamos a analizar el versículo 19 que dice, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Eso de que me sacó a lugar espacioso seguramente es porque él sintió que el Señor lo había llevado a un lugar donde se sentía mucho más tranquilo, donde ya no se sentía tan estrecho, tan afligido. No es que esté hablando tal vez de un lugar físico, sino que él siente como que el estado de angustia que estaba atravesando, como que el Señor lo disipó, lo quitó. Y dice él, ¿por qué? Lo libró a él porque el Señor se agradó. Aquí la palabra agradó, quiero que hagamos esta palabra una referencia y es no tanto de que David haya sido bueno o de que haya tenido cosas que de pronto le hayan producido como gozo al Señor delante de él, sino más bien que la palabra agradó aquí se define como gracia. O sea, que el Señor lo libró a él por pura gracia. Y es lo que también Dios ha hecho con nosotros. Él nos ha perdonado, Él nos ha salvado de pura gracia. Si hoy estamos aquí estudiando esta palabra es porque Él ha tenido muchísima gracia con nosotros. Versículo número 20, y aquí ya entramos en la quinta estrofa. El versículo número 20 dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme la limpieza de mis manos me ha recompensado. Eso de que Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, quiere decir que el Señor me recompensó como merecía porque actué con justicia. El Señor ha premiado al salmista porque Él es un Dios justo
y su naturaleza santa le impide ignorar los conflictos y las adversidades de sus siervos. La parte B del versículo 20 dice, conforme la limpieza de mis manos me ha recompensado. O sea, me recompensó porque no he obrado con maldad. Eso es lo que trata de decir ahí. En los siguientes versículos vamos a destacar algo, y es que allí se va a poder como analizar un poco el tema de los valores éticos y morales con frases que van a revelar su integridad. Entonces pasemos al versículo 21. Dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Porque yo he guardado los caminos de Jehová es porque he atesorado, he conservado, he seguido obedientemente los caminos, los preceptos que el Señor me ha dado. Y afirma él que no se ha apartado, dice, y no me aparté impíamente de mi Dios. O sea, no ha declarado para sí el hacer maldad. No se ha ido en pos de otras cosas, no se ha ido en pos de dioses paganos, no se ha rebelado contra la autoridad de Dios. A pesar de sus muchas fallas, él sigue diciendo aquí, no me he apartado impíamente de mi Dios. Versículo 22 dice, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Todos sus juicios estuvieron delante de mí. Aquí está diciendo que todas sus ordenanzas y todos sus veredictos los tuvo muy presentes, que todo lo que él hacía lo hacía cumpliendo la ley, las instrucciones, la ordenanza. Y la parte B dice, y no me he apartado de sus estatutos, es, no me he alejado de sus decretos, de lo que él ha establecido como su santa voluntad. Versículo 23, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Fui recto para con él. ¿Para con quién? Para con Dios. He sido siempre honesto con Dios. Aquí quiero recordar que Dios ama a aquel que es honesto con él, aquel que no se guarda nada, sino que es capaz de reconocer su debilidad, que es capaz de reconocer su falla, que es capaz de reconocer delante de Dios que por más que intentemos ser muy buenos, en ocasiones siempre terminamos haciendo cosas que no son tan agradables, pero que venimos a hablarlas y a confesarlas a Dios, a contárselas a Él. Qué bueno ser así, personas que podamos ser honestas y leales con el Señor. Versículo 24, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de ¿qué? De mis manos delante de su vista. Qué interesante eso. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. El Señor le ha recompensado por su forma de actuar. ¿Conforme a qué? Conforme a su rectitud. Asimismo recibe entonces esa bendición. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Esto quiere decir que las manos de él estaban limpias. O sea que él era inocente de lo que le acusaban. Y terminamos ya. Vamos a subirlo por acá. El versículo 25 que dijimos que hasta ahí lo íbamos a dejar el día de hoy. Dice el versículo 25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre ¿qué? Para con el hombre íntegro. Esto de que con el misericordioso te mostrarás misericordioso es la recompensa del que actúa desde la misericordia. Algo similar a la frase que dice, con la vara que mides serás medido. Recibirá misericordia por mostrarse misericordioso y recto para con el hombre íntegro, firme con aquellos que son firmes en su carácter, que no son hipócritas, que no tienen doblez, que permanecen fieles, que son leales. Esa es la recompensa de todos los que son íntegros, que el Señor se mostrará también de alguna manera con ellos así. De la misma forma se va a mostrar Dios para con el hombre íntegro. Muy bien, vamos entonces a dejar hasta aquí esta primera parte del Salmo capítulo 18. No sin antes darle muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de analizar este pasaje y a todos ustedes que siempre están allí conectados, que siempre me escriben, que siempre están pidiendo, pastor, ¿cuándo van a llegar las otras enseñanzas? ¿Cuándo va a publicar las otras enseñanzas? Bien, tranquilos, que constantemente estamos enviando las enseñanzas para que ustedes estudien mucho más. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y no olviden dejarme por aquí un comentario. Déjenme en un comentario, una apreciación, algo que quieran compartir, déjenlo por acá, que me voy a tomar el tiempo de leerles y también de suscribirse a este canal. Un abrazo para todos y espero que el Señor Jesús me los bendiga grandemente. Chao, chao.